Aviso: la información contenida en esta entrevista no debe ser reemplazada por una visita o consulta con un médico. La información proporcionada aquí no es una instrucción médica, sino que pretende servir como un medio para impartir conocimiento. Por lo tanto, la información presentada aquí debe ser discutida con su médico o terapeuta. Bienvenidos al primer Congreso Online de la Salud Integrativa. Yo me llamo Julia Fatlala y soy la promotora de este congreso. Hoy tengo el honor de entrevistar a Susi Reich. Bienvenida, Susi Reich. Muchas gracias, Julia. Para mí es un gusto realmente verte y hablar contigo. Licenciada Susi Reich. La licenciada Susana Reich es psicóloga clínica y terapeuta familiar sistémica, con más de 30 años de experiencia. Es presidenta y miembro fundador de la Asociación Argentina de Medicina Integrativa, la organización social de Argentina que se dedica a desarrollar puentes entre el conocimiento de la medicina alopática y de las medicinas llamadas complementarias y alternativas, incluyendo la participación activa del paciente. Muchas gracias, Susi. Pues sí. Pues cuéntanos un poco cómo ha sido tus primeros pasos a la medicina integrativa. Como tú eres en Argentina una pionera de la medicina integrativa. Cuéntanos un poco tu historia. Sí, bueno, la historia viene así. Yo soy básicamente terapeuta familiar sistémica. La terapia familiar sistémica, diferente a la psicoanalítica u otras, que son cara a cara con un paciente, la terapia familiar sistémica ve una familia. Y cuando ve una familia y está el papá, la mamá y los 2 hijos o 3 hijos y todos se pelean porque consideran que tienen razón, y hoy sobre el mismo punto de vista, cada uno tiene un punto de vista diferente. Yo dije, bueno, esto es bastante más complejo que simplemente cuando tú vas al psicólogo y hablas así. O sea, ¿qué es lo que empecé a ver? Que hay una diversidad de opiniones sobre la misma situación. Y así organicé el equipo de parejas y familias en el Centro de Salud Mental 1, cuando terminó la dictadura en Argentina, y me acuerdo que yo iba golpeando a todos los demás, digamos, los demás equipos, que todos eran 1 a 1 o solamente una terapia grupal, para explicarles que estaba haciendo la terapia familiar sistémica. Pero eso era todo con psiquiatras psicólogos, ¿no? Cuando en 1990 yo me encomendaron organizar el equipo de climaterio y menopausia en el Hospital Pirovano. Y ahí veo que hay no solamente salud mental, ahí hay mucho más. Están ginecólogos, traumatólogos, bueno, especialistas en traumatología, en el hígado, en el pulmón, etc. Y entonces, como especialista yo en lo que tenía que ser la psicóloga de climaterio y menopausia, y organicé algo que se llama la segunda oportunidad, a partir de la climaterio y menopausia, y tenía conmigo una ginecóloga, obviamente, una bioquímica que hacía análisis químicos, ¿no? A los análisis de sangre, y yo, y así éramos un grupo que trabajaba. Me pareció que eso era mucho más enriquecedor, muy enriquecedor, porque trabajar en conjunto, y yo busqué, sabiendo de algún epistemólogo, amigo mío, profesor, Edgar Morin, que hablaba sobre la complejidad, me pareció que yo tenía que armar algo transdisciplinario, cosa que todavía hoy está dentro de mis metas. ¿Qué quiere decir transdisciplinario? Que yo escuche cuando la ginecóloga está con su paciente, la ginecóloga puede escuchar y participar de la terapia que yo realizo, la bioquímica muchas veces también, y bueno, de esta manera empezamos a trabajar de una forma diferente. Entonces, nosotros éramos también bastante pioneras en todo esto, y recuerdo que teníamos muchos pacientes que tenían menopausia precoz. Menopausia precoz es a los 38 años tener menopausia. Entonces, yo como psicóloga armé ¿cómo se puede decir? Un protocolo en el que estaba la depresión de Beck, Hamilton con ansiedad y la escala de pérdidas de Favaloro, que Favaloro fue un gran médico argentino.
Entonces, de esa manera, y junto con la ginecóloga que veíamos qué estaba pasando con estas mujeres, y la bioquímica que veía cómo ciertas hormonas estaban faltando en estas mujeres, presentamos en el primer Congreso Internacional de Climaterio y Menopausia, que fue acá en Argentina, presentamos esto hablando de que cómo influye el estrés, las pérdidas, la ansiedad en problemas tiroideos, y a partir de los tiroides este problema se iba hacia una menopausia precoz. Presentamos esto y yo como solución daba que las prácticas de respiración, trabajar con uno mismo, eso podía influir en el cambio, ¿verdad? Por lo menos también. Te puedo decir que nos tiraban hasta con sillas. No sabés la indignación de los médicos cuando escucharon que el estrés influía sobre la tiroides y la tiroides podía producir enfermedades. Hoy en día eso es de lo más reconocido, ¿verdad? Pero en ese entonces, 1990, nos miraban como si fuéramos locas. Bien, este es un camino. A partir de ahí, con estas dos amigas y también una profesora de yoga y otra gente más, se me ocurrió presentar esta idea de tenemos que trabajar de otra manera. Y así empezó la medicina integrativa. Al mismo tiempo, esto era una manera mía de ver las cosas. Yo aprendí por epistemología que no hay un mundo objetivo, que si la ginecóloga ve algo, no necesariamente sea esto, porque también tiene otros temas que están concomitantes, ¿entiendes? Y así, bueno, me fui averiguando un poco y conocí en el también primer congreso de medicina integrativa en New York a Andrew Weil. Andrew Weil es un mentor en la medicina integrativa, para mí es un mentor, sigue hoy siendo un gran amigo, casi un primo. Y entonces fui aprendiendo cómo Estados Unidos también va viendo medicina integrativa. En ese entonces él tenía su máster de medicina integrativa que había empezado en Tucson, Arizona, y era solo para médicos. Hoy todo se está abriendo mucho más. Así empecé con la medicina integrativa. Muy interesante, pues sí. Empecé a buscar muchas disciplinas diferentes, además de leer mucho sobre el tema, Larry Dossey, en fin, que son gente pionera, ¿no? Psicosomática, que fue una de las primeras maneras de llegar a la enfermedad de cuerpo-mente. Y hoy eres la presidenta de la Asociación Argentina de la Medicina Integrativa. Cuéntanos un poco qué es la función de la asociación. Bueno, básicamente es darle a los profesionales de la salud que acuden a nuestros cursos, que damos 3 cursos en un hospital, en una asociación médica argentina y en una universidad, lo que estamos haciendo es tratar de que los médicos y profesionales de la salud amplíen su perspectiva con respecto a la salud, ¿verdad? Que tengan, cuando ven las 19 disciplinas tan diferentes, están diciendo, bueno, como les digo yo siempre al principio, se van a confundir, pero no es así, porque a lo largo de todo este curso van viendo distintas formas de atender distintas disciplinas, pero al mismo tiempo tenemos algo en común, un común denominador, que de esto se van dando cuenta casi más a fin de año, a fin del curso, porque las terapias complementarias, ¿sí? Y las otras que también damos, llamadas medicinas no convencionales, tienen la capacidad de ser menos invasivas, menos cruentas que muchas cosas que hace la medicina convencional. No estamos para nada con en contra de la medicina alopática, pero quiero decir esto. Y entonces el común denominador es esto por un lado, y por el otro es que lograr que cuando trabajamos con los pacientes con este tipo de medicinas, hay algo en común. Y esto es lo que tienen que aprender los profesionales de salud que acuden a nuestros cursos. Es que el común denominador es que estamos a través de nuestras disciplinas lograr equilibrar al paciente, equilibrar en un punto donde a partir de allí pueda curar o sanarse.
Sabés que hay una diferencia entre curar y sanar. Ujú, Uno puede curar una patología, puede curar también una persona, pero a ujú, veces no podés curar porque hay una enfermedad crónica, larga, tremenda, que produce muchas cosas, pero ujú, sí con estas podés empezar a aliviar, a experienciar, la gente puede experimentar que se sienten mejor. Es un proceso, no es que vamos a trabajar sobre algo, sino es todo un proceso que empieza por bienestar hasta llegar a la salud. ¿Se entiende? ujú. Lo que no entiende me vuelves a preguntar. Claro, sí, sí. Se entiende muy bien, gracias. Pues sí. Y sobre Y, esto, también ujú, ¿viste? Sigo con esto, cuando trabajamos con los pacientes, desde mi punto de vista, los pacientes tienen que ser partes activas. No podemos ser ese paciente paciente, yo lo llamo activiente. ujú. Y eso también tiene que aprender Sí, nuestros alumnos de los cursos. El sí. paciente tiene que ser, o las familias pacientes tienen que ser activientes, Ujú, ujú. porque son activos responsables de su proceso de sanación o curación. Ujú, ujú. Hablando de la responsabilidad de los pacientes, ¿cómo lo ves el empoderamiento del paciente? Porque el paciente realmente también tiene que informarse, tiene que buscarse una solución, ¿no? No es solo esperando que el médico le cura, como tú dijiste, el activista, ¿no? Sea activo. Claro, primero con eso tiene todo el derecho, Mm, insisto, de preguntarle al médico que lo está atendiendo, al profesional, ¿dónde estudió? ¿En qué hospital está? ¿Viste? ujú, Tener a hacer esas preguntas que muchos no se atreven porque hay como una jerarquía. ujú, Yo estoy en contra de las jerarquías. Yo trabajo en forma horizontal. ¿Se entiende? Horizontal, donde el profesional de la salud es alguien que estudió sobre esto y el paciente puede ser, mientras tanto, un, qué sé yo, alguien especial en energía atómica. O ujú. sea que somos dos personas, unos iguales, solamente que uno estudió una cosa, el otro estudió otra cosa. ¿Se entiende? Se entiende, Entonces sí. es una relación donde es de igual a igual, como dice mi querido maestro Humberto Maturana, somos el otro con un legítimo otro enfrente. Ujú, ujú, sí. Entonces, empoderar al paciente quiere decir que tiene todo el derecho de preguntar y tiene el derecho que cuando le dicen tiene que tomar esta medicina, tiene el derecho de preguntar, ¿y por qué me das esto? ¿Y por qué no me das otra? ¿Y esto me va a hacer un efecto adverso? ¿Entiendes? Ujú, ujú, Eso sí. significa empoderar, que tenga él también, que entienda de lo que se está dando y no sea un receptor. Ujú, ujú. Ya hemos hablado de los cuatro pilares de la medicina integrativa, ¿no? Ya hemos la medicina convencional, la medicina complementaria, la relación horizontal de profesional y paciente, ¿no? Y das, Esos son los cuatro pilares, sí. Y exactamente. ninguna duda que el proceso de sanación no se puede dar realmente si no empoderas al paciente. Ujú, ujú. Es absolutamente importante, la medicina Sí, convencional es muy importante, bueno, es absolutamente importante y cada vez más con la tecnología que se logra. Lo ujú, que siempre digo yo también, que los que tienen lo bueno de la tecnología es todo lo que se puede lograr, vivir más años, quizá vivir mejor, algunos viven más años y no tan bien, ujú, pero lo que lo malo que está pasando hoy, por lo menos no sé en otros países, yo sé lo que está pasando en mi país más que nada, es ujú, que los profesionales de la salud se apoyan demasiado en la tecnología y no tanto en su ojo clínico, en la clínica, porque no hay nada mejor, por eso no se puede dar cursos a distancia, porque la clínica es soberana, como se dice. ujú, Si tocar un paciente, verlo, mirar los ojos, estar con él, ¿se entiende? ujú, ujú. Entonces, la tecnología es importante, pero muchos médicos se apoyan tanto en la tecnología que Ujú. dejan de lado ese ojo entrenado, que es todo como es un arte, es una ciencia. Sí, ¿Se sí, entiende? sí. O también la intuición, ¿no? Lo que se sienta uno. Eso también es muy, La ¿no? intuición tiene mucho que ver también con la experiencia, Ujú, ujú, porque cuanto más experiencia tenés, más intuitivo te pones. ujú, Y como yo te digo siempre, cuando trabajaba con cámara de Gesell antes, atrás, yo puse la cámara, un paciente mío puso la cámara de Gesell en el centro de salud mental donde yo estuve, ujú, y entonces yo estaba
con los pacientes y tenía que mis otros colegas atrás. Y me preguntaban, ¿por qué hiciste esta intervención? Entonces, yo muchas veces digo, yo hago la intervención, sobre esa intervención yo hago una reflexión, ¿por qué se me ocurrió en este momento de mi gran bolsa de recursos que yo tengo hacer esa intervención? Y sobre eso recién hago la hipótesis. Hago al revés, ¿entendés? Vale. Práctica, reflexión, hipótesis. No es que yo voy con la hipótesis previa. Pues sí. ¿Y qué tipo de pacientes tienes en tu consulta? ¿Qué tipo de...? Yo como terapeuta familiar. Yo soy terapeuta familiar, pero trabajo, por supuesto, con muchos de mis colegas, la medicina naturista, Sí. que hace nutrición, con el fitomédico, que hace hierbas, o con el osteópata, también, que trabaja sobre el cuerpo, etc. Mis pacientes en general son parejas que tienen problemas tanto de pareja o que la violencia externa, digamos, influye sobre su vida interna. Y entonces tenemos que ir discriminando qué nos está pasando, y bueno, para mí eso es fundamental, las familias, cuanto más complejo, a mí más me gusta. Sí, hemos tenido a veces algunas sesiones con abogados y jueces, por el tema de querer internar por insanía a una persona, de esa manera lograban una regerencia. ¿Viste? Todas esas cosas. Lamentablemente también hay gente a veces imputada de homicidio, y cuando no fueron realmente así, pero Argentina tiene una justicia especial y bueno, no te puedo contar más detalles, Sí. pero tengo desde esto hasta lo otro. ¿Y nos puedes contar una experiencia con un paciente que ha sido muy significante? ¿Algo que recuerdas sin nombre, ¿Con un no? paciente? Sí. Mira, sí, hace muchos años, vino una familia, ¿cómo se te ocurrió preguntar? Una familia vino con un joven de 12 años, que le habían amputado la pierna izquierda por arriba de la rodilla. Podés imaginar la familia cómo vino, el enojo que había en esa familia, la bronca que tenían, el dolor que tenían. Tenía cáncer este chico y había que amputarle la pierna. Así que lo que pasó es que este chico vino 15 días después de que ya tenía esa prótesis y empezamos a trabajar sobre él con esto. Pero al mismo tiempo, la pareja todo el tiempo amenazaba con separarse. Y yo me acuerdo que dije, de esta terapia, este año de acá nadie se va. Aquí siguen conmigo encerrados. Bien. Di hasta flores de Bach. Me acuerdo que el padre lo mandé de vacaciones con la hija, con la hermana de este chico, que era bailarina, estudiaba ballet. A la madre también, que hiciera cosas con el hijo, que estaba más apegado a la madre. En fin, no permití que se saliera de la familia, no con este tiempo. El chico fue cambiando de a poco. Tuvimos, te imaginas, fue un año, nada más que un año. Pero fue cambiando, se permitió sacarse el gorro porque estaba por la quimioterapia pelado, ¿no? Y de a poco, yo me acuerdo, hasta te dije que le di flores de Bach, hasta flores de Bach le di al papá. No sé si conoce las flores de Bach. Sí. Bien. ¿Y qué pasó? Este chico de 12 años, a los 13 años, es decir, la familia fue mejorando bastante. Y me dejaron. Poco tiempo después, me llama la madre desesperada y me dice, mi hija tiene el mismo diagnóstico. Y yo le dije por teléfono, ¿fuiste al mismo traumatólogo? Dijo, sí. Le digo, anda a otro traumatólogo. Otro traumatólogo encontró que no tenía. Pero ya el traumatólogo anterior estaba como, viste, estaba segurísimo que esto era un cáncer familiar. Bueno, con el tiempo este chico fue campeón de natación de los paraolímpicos.
Así que Ujú. bueno, esa fue una gran satisfacción. Hay otra, Sí, pero ese chico me sí, quedó en el sí, corazón. sí. Eso es muy bonito y la verdad que llena mucho el corazón, ¿no? Pues sí. Sí, Ujú, sí, sí. Bueno, eso es lo que tiene que ujú, eh, poder trabajar con pacientes y darle la fuerza también, la fortaleza. ujú, Y ujú, cuando vos ves que no hay fortaleza, pues lo vas a empoderar vos. ujú. Si tenés El esas ganas. empoderamiento. Pues sí, dale la fuerza para que van para adelante. Muy bonito. Pues sí, gracias. Y en cuanto a la medicina integrativa, bueno, que para mí eso de ser pionera, Ujú, lo más importante, te puedo decir así, ahora que estás diciendo narraciones, fue la primera jornada de medicina integrativa, porque como te dije, yo vengo de una epistemología del nuevo paradigma, donde no se cree en la verticalidad, sino más en la horizontalidad, más en las relaciones solidarias, más en las redes, etc. ujú, Y yo puse en el primer nivel, es decir, no primer nivel, en el mismo nivel en la mesa de conversación, un gran oncólogo argentino, junto con un profesor de Reiki y uno que hacía Tai Chi. A ver, te podés imaginar, en un país como el nuestro, tan verticalista, el oncólogo es, bueno, es lo más importante. Y el reikista, ¿quién era el reikista en el año, qué año era? 2002. Sin ujú, embargo, tuvieron esta cosa de conversación. Por supuesto que al final de la jornada hubo más divergencias que convergencias, pero fue un paso muy importante. Llenamos la sala y pusimos pantallas en la calle porque la gente estaba fascinada, era algo que se necesitaba, yo vi que era algo que se necesitaba y ujú, a partir de ahí, bueno, ujú. Sí, salimos con sí, sí. medicina integrativa. Te Sí. cuento que nuestro keynote speaker, Ujú, la persona que fue la que abrió, yo lo invité al que dirigía psiconeuroinmunoendocrinología, ujú. porque nosotros, medicina integrativa, la entendemos a partir de la psiconeuroinmunoendocrinología y a partir de ahí hacemos la medicina integrativa. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Ujú. Qué bien, pues sí, ha sido todo un éxito, ¿no? El primer congreso. Genial. No, Ujú, ese primer congreso, después, viste, tuve suerte de que tener al Dalai Lama en 2 oportunidades, 2 reuniones. Es decir, todo esto te da grandes satisfacciones y eso te obliga a estudiar más, a estar más, ujú, a estar más presente incluso con todos mis docentes. Tengo 19, 20 profesionales alrededor que están conmigo y todos están muy consustanciados con esto, por lo menos con mi pasión. ujú, ujú. Pues sí, la pasión, sí, sí. Gracias, muy bonito. Y gracias por tu labor que estás haciendo, lo veo muy importante. Ujú. Una pregunta. La causa más frecuente de enfermarse. ¿Qué piensas es la causa más frecuente porque nosotros enfermamos? A mí me causa gracia porque siempre los médicos dicen, no se estrese, usted tiene estrés, Ujú, no se estrese. ujú. Entonces yo les digo, perdón, es muy fácil decir no se estrese. Sí. Entonces, ¿cuáles son las causas básicas del estrés? Sentirse solo y aislado, la falta de amor. Algo que nadie todavía comenta, pero yo creo que es muy importante, que son los campos electromagnéticos, Ujú, así como vos estás enchufada ahora y estamos todos rodeados de campos electromagnéticos que están interfiriendo continuamente en sí. nuestro cerebro. Todavía no hay muchos estudios sobre eso, Ujú. pero creo Pero que es muy hay posibilidades de cuidarse, ¿no? Por ejemplo, de enchufar el portátil en la pared, no usar mucho el wifi. Hay muchas posibilidades, pero mucha gente no lo sabe. Y como son cosas que a lo mejor no se notan en el momento, a largo plazo lo vamos a saber. El móvil, ¿no? Todo el día con el móvil. Sí, sí, lo entiendo. Hay mucho... Ujú, sí. estamos continuamente, Ujú, continuamente. Si ujú, tú pones el celular, el móvil, ¿no? sí. Y un teléfono de línea, te vas a Sí, dar cuenta cuando vibra uno, cómo uno suena y el otro ya vibra. O sea, está todo sí, interconectado, es tremendo. Esos sí. campos electromagnéticos que yo siempre le pido a mi profesor, a una de mis docentes que se ocupa de patologías del ambiente, porque Ujú, ujú, hoy en día hay patologías del ambiente y que hay que saber discriminar ujú, de otras patologías, ¿se ujú. entiende? Sí.
Por ejemplo, hoy en día hay una baja de esperma en los hombres, y eso se debe mucho a todo el tema de patologías del ambiente. Hay mucho más para hablar de eso. Sí, sí, no, Pero bueno, tenemos una conferencia muy interesante también sobre este tema. Tenemos un ponente ah, para esto. Sí, sí. Pues hablamos un poco sobre bueno, la... pero viste, el estrés es algo muy importante, por eso yo hace Sí. más de 30 años que doy prácticas de respiración, de registro corporal, de visualizaciones y movimientos, Ujú, porque esta es una manera de poder estar con uno mismo ujú, un tiempo. Y ahí no es para relajarse, es para autoinvestigar, es trabajar con uno mismo. Como cuando estuvimos con el Dalai Lama, me acuerdo en una de las reuniones, y él decía, bueno, los científicos de Occidente cortan la cabeza de la rata y vivan qué hay adentro. Los científicos del budismo, por ejemplo, que es el que más conozco, hacen autoinvestigación. Se llama, como digo yo, investigación en primera persona. ujú, Y yo creo que como yo no puedo decir meditación, ni de lejos soy meditadora, pero sí es un primer escalón. Todo lo que yo doy es como un primer escalón para la meditación. ujú, Y hoy en día está muy de moda meditar, pero bueno, en fin, ujú. espero que todo el mundo pueda acceder a la meditación. ¿Sí? Ujú, ujú. Bueno, yo creo que ya también es importante cuando uno pase atento, ¿no? Sea consciente, se siente 10 minutos a relajarse, concentrarse, respirar tranquilamente. A lo mejor no llega a una meditación profunda, pero por lo menos respira profundo y se concentra en uno mismo, en su interior, ¿no? Para Sí, no viene sí. todo del exterior. Pero además que cuando estás contigo mismo y respiras, Ujú, aparte de bajarlo el ritmo respiratorio, te das cuenta también todo se tranquiliza, ujú, ahí podés acceder a darte cuenta de que, uy, había un dolor de cabeza mío y yo no me había dado cuenta. ¿Se entiende? ujú. Tenía una contractura, uy, qué contracturada. Y si no estás contigo mismo, no te das cuenta, y después cuando ya estás hecho una pelota acá en las cervicales, Ujú, entonces vas al osteópata o al ujú, kinesiólogo. Bueno, ujú. La falta de escucha a uno mismo, ¿no? Eso es muy exacto, importante. Sí, sí, lo veo yo también. Ujú, totalmente. ujú. También es una causa muy importante, pues sí. Y como antes hemos hablado de la horizontalidad, ¿no? También tenemos muchos pacientes que no tienen el dinero para pagar la medicina integrativa, porque la medicina integrativa, aquí en España por lo menos, sigue ser privado, en Argentina también es privado, ¿no? Entonces, a lo mejor no todo el mundo se puede permitir ir a un médico integrativo. ¿Cómo lo ves? Como lo veo, con un futuro mejor. En el año 2013, hace ya 5 años, hice un congreso de medicina integrativa donde la idea, mi apertura fue que este nuevo paradigma en la salud lo que tendría que lograr es que de acá a 10 años sea lo que haya en los hospitales, que los médicos que están en los hospitales tengan una apertura de mente como que puedan entender, que hagan derivaciones, que hagan interconsultas, que estén continuamente, que sepan que no son ellos los que pueden saber más, ¿se entiende? Y Ujú, que eso haya en los hospitales. Y en los cursos, cuando yo pongo a dónde queremos llegar, es que se dé medicina integrativa a nivel de hospital, ujú, de universidad, en las universidades, que ujú, exista medicina integrativa. Hoy en día en alguna universidad hay, digamos, con mucha suerte, acupuntura sin hablar de medicina tradicional china, solo acupuntura o ayurveda y una cosa más, y a eso a veces dicen que son optativas y que quizá pueden hacerla los alumnos de la última parte de la medicina. Es un principio, pero sí, medicina integrativa de la manera que yo creo que es buena y que creo que es la que, no te creo que soy yo la dueña de la verdad, pero creo ujú, que es una manera de llegar ujú, a que en el futuro sí la gente, los profesionales de salud sepan, tengan una amplitud de percepción de la salud, ¿se entiende? Yo ujú, recuerdo como terapeuta familiar que mandé incluso
le había dicho a una chica que hiciera Reiki, le preguntó a su psiquiatra, dijo, no, de ninguna manera. Pero lo dijo de ninguna manera porque pensaba que Reiki era algo malo, si ni siquiera sabía lo que era Reiki. ¿Se entiende? Hoy en día creo que ya la gente tiene bastante más flexibilidad. Y sobre eso voy a la horizontalidad. Muy bien, pues sí. ¿Y cómo lo veis en los Estados Unidos? Como estáis muy cerca de los Estados Unidos, Argentina, ¿no? ¿Cómo está la medicina integrativa en los Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tiene algo que se llama, no sé si es tan importante ahí, pero yo los conozco, Sí. un consortium de Integrative Medicine, donde hay como 100 hospitales y instituciones. Pero muchas son oncológicas, porque en general la oncología es la primera que trabajó con situaciones con medicinas complementarias, terapias complementarias y otras cosas, porque son como paliativas y bueno, trabajan muchos con ahora, con la meditación, enseñan esto, hablan de meditación, no sé cuánto meditan, pero siguen desde mi punto de vista, lamentablemente, no sé cuántos norteamericanos tenés en este congreso, pero lo voy a decir igual. Sí. Este, yo estuve hace poco también en un congreso, siguen hablando como de, no están en contra de los lácteos, todos sabemos que los lácteos hoy tienen una gran incidencia en muchas enfermedades, ni que hablar de la diabetes tipo 1, en fin, viste, la lactosa produce grandes intolerancias intestinales en la de alimentación, y la industria cárnica. Nuestra carne es excelente, las pasturas argentinas y uruguayas son excelentes, no es lo mismo que lo que hay en Estados Unidos, pero sigue siendo mucho, la gente come mal, no sé si ustedes saben, y los médicos no se van tanto en contra de ellos, porque allí, desde mi punto de vista, las industrias cárnicas y lácteas tienen tanto poder. Bueno, pero Claro. en todos lados. Sí, claro. Yo estoy escribiendo un libro ahora donde también hablo bastante mal de ciertas industrias, una famosa industria suiza que hace muchos caramelos y chocolates y cómo le está vendiendo ahora tanto a Latinoamérica y a África y a Asia, porque encontraron que Europa ya no les compra tanto, porque no es una cosa saludable, ¿entendés? Sí. En Europa a lo mejor la conciencia está más y más presente, ¿no? Por supuesto, Europa tiene bueno, incluso en Europa el Monsanto no entra, ¿se entiende? Sí. Vale. Pero Transgénicos. es muy interesante también cómo va la medicina integrativa por el mundo, ¿no? En cada país. De una manera diferente, pero sí se está cada vez ampliando más. Pues sí, porque en los Estados Unidos también la medicina es muy cara, ¿no? Bueno, tienen otro sistema, pero es muy diferente. Solo para, bueno, para ver la diferencia. O en Japón, por ejemplo, me dijiste, en uno de los primeros congresos había muchísimos japoneses, ¿no? Muchos japoneses, absolutamente. Bueno, pero también si vos ves, Sí. los japoneses se alimentan diferente. Ya el hecho de que tienen mucho pescado, Sí. ninguna duda, alrededor comen mucho basado en pescado. La comida japonesa, desde mi punto de vista, es la más elegante y la más sana. La más elegante como está presentada. Y tienen un nivel de salud mucho mayor. Pero además tienen otros temas los japoneses, ¿verdad? Una cultura de respeto al otro. Tienen muchas otras cosas. Por supuesto, había muchos japoneses en ese primer Congreso Internacional de Medicina Integrativa en New York. Sí, Pues sí. pero es verdad que cada cultura tiene otra forma de encarar la salud, ¿verdad? Sí, Y otras alimentaciones. claro. Siempre decimos que la comida, la alimentación mediterránea es fantástica, el aceite de oliva es fantástico, pero yo siempre digo, atente, cuidado, no te pongas solo aceite de oliva, porque si es todo omega 6 y no tomas omega 3, estás un poco perdido, tenés que compensar. O como mucho frito, tampoco es bueno, ¿no? Con aceite de oliva, cuando hacemos mucha fritura, tampoco es bueno. Pero vale, Sin no embargo, creo. depende, también Sí, depende, claro, sí, depende, no claro. tomes tanto vino, no hagas esto, pero Vale. Sí, al no, final no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Y yo, todo el mundo habla ahora de nutrición, y a mí me gusta alimentarme. ¿Qué quiere decir alimentarme? Comer rico. Cuando comes rico no te cae mal. Vale,
Pues sí. Muy bien, gracias. Pues sí. Y Susi, cuéntanos, ¿qué son tus proyectos actuales y los proyectos del futuro? ¿Qué son tus planes? Bueno, en este momento estoy terminando un librito que tiene que ver sobre los dolores crónicos, patologías crónicas, autoinmunes, y envejecer con elegancia, si es que se puede envejecer con elegancia. Creo que sí, que es posible, y bueno, tenemos que trabajar sobre eso. Ese es el proyecto corto, que espero que para fin de año o en algún momento. Trabajar con la gente mayor, porque cada vez hay más, viven más aislados, mucho más incluso en Estados Unidos, en Europa, están trabajando mucho sobre esto, están trabajando mucho sobre llamadas telefónicas continuas a la gente que vive sola y que se siente sola. Pero yo creo que eso no es suficiente. Vamos a ver, se están haciendo muchas cosas, pero a mí me parece que la persona que vive sola o que se siente sola, porque también cada vez todo el mundo está más ocupado consigo mismo, o consigo mismo no por su interior, sino con todo lo que necesita, hacer dinero, o esto, ser famoso. Y entonces la gente mayor deja de ser importante. Son periféricos, digo yo. Ya dejaron de ser importantes en la familia, son periféricos, nadie los oye. Justamente nada que ver como con las culturas diferentes, como en África, Asia, donde los mayores son oídos y son respetados. Así que, sí. Es un tema muy interesante. ¿Y qué recomiendas a las personas? ¿Cómo envejecemos con elegancia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Algunas ¿Cómo recomendaciones? envejecemos con elegancia? Muy bien. Ahí sí, estoy en este libro justamente poniendo ciertos ejercicios que uno puede hacer cuando levanta la cama, ya desde la cama, porque te duele hasta el pelo, evidentemente, cuando estás un poquito mayor. Si no te duele algo es porque ya te moriste, cosa que ya es tarde. Entonces, te levantas a la mañana, algo en el piso, después de la cama. Puedes hacer en el piso ciertos ejercicios que yo también recomiendo. Hay muchos ejercicios que se pueden hacer para los músculos, para las piernas, para mover, que el cuerpo empieza a movilizarse. Las lumbares es algo que duele mucho. Rodillas, ¿viste? Son todas estas grandes articulaciones. Entonces, levantarse a la mañana, tener con cuidado, hacer ciertos movimientos que son muy buenos, acostarse en el piso que es más duro y hacer ciertos ejercicios respiratorios, un poco de... Si también hago ciertas prácticas para gente que está en hospitales o postrados, que no pueden moverse, entonces son ejercicios que son sentados, solo para la parte superior. Considero que eso es poder caminar, en la medida que puedas caminar. Y mirar muy bien tu postura. Cuando tú te miras tu postura en el espejo y ves que no estás en un eje, eso también cada vez más, viste que nos vamos como agachando y caminando mal. Entonces, envejecer con elegancia también quiere decir, bueno, sabemos que vamos a ir perdiendo muchas cosas, vamos perdiendo, pero tenemos que ir ganando, y en ese sentido creo yo, vamos ganando en sabiduría, vamos ganando en espiritualidad. El camino de la espiritualidad inmanente, desde mi punto de vista, es muy importante. Y vamos cada vez más, la gente puede escribir sus sinsabores, hacer a talleres si puede, es decir, depende cada uno dentro de sus posibilidades. Yo llamo a envejecer con elegancia, no tanto hacerse todas las operaciones en la cara, sino envejecer con una buena alimentación, con las charlas con amigos en lo posible. Si no podés comer porque estás muy enfermo, tomar una taza de té con alguien acompañado. La televisión es un gran compañero, no hay ninguna duda. La gente está muy en contra, pero sin embargo es una gran compañía. Así es. ¿Y la paz interior? Es que a veces en cuando una persona mayor no está en paz consigo mismo, ¿no? ¿Qué recomiendas a esta persona? A lo mejor algo en la vida que quería hacer y ahora ya no puede hacerlo. No sé, por ejemplo, un viaje o algo así. No puede hacerlo.
Sí, por supuesto que queda mucho dolor dentro de nosotros mismos. Todos tenemos dolores, tenemos culpas por no haber realizado las cosas que hubiésemos querido, y por eso muchas veces la gente se enferma en ciertas patologías que son las que tienen que ver con la emoción. ¿Y qué recomiendas? ¿Qué podemos hacer para quedar en paz? Como, Yo no tengo mucho más para dar, porque no sé todo, ujú, ni mucho menos, pero sí trabajar con uno mismo y tener buenos amigos, tratar de tener buenos amigos, ujú, dar y recibir consejos, que quizás a veces no te los piden o sí te los piden y vos los das. Es decir, y tener un núcleo, aunque sea mínimo, de ujú, gente con la que puedas hablar. Pero lo que pasa también es que nosotros no nos damos cuenta. Pasamos delante del barrendero y no lo miramos y no lo saludamos. Vemos gente que está como cartonera en la calle. ¿Sabéis lo que son cartoneros que sí, levantan? Bueno, esto. Y a veces yo hablo con ellos, porque no siempre fueron cartoneros. En ujú, otro momento quizá hicieron otra cosa. La gente no habla, ni les mira a los ojos, ni los saludan. Y a mí me parece que si vos empezás a darte cuenta que hay un otro, que es un legítimo otro, ujú, pero que hace otra cosa o está muy mal, ujú, te acercás y hablas. sí, Y eso también es bueno. Y eso es sanador, porque en la medida que vos das a otro, te estás dando a vos mismo. ujú, ujú. Eso Y- más allá de medicina integrativa. Sí, 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 pero es muy importante porque es nuestro entorno, ¿no? De ver también la persona, el compañero enfrente, no pensar tanto en lo que está muy lejos o en lo que está en el presente ahora mismo aquí enfrente de Yo nosotros. tomo todos los días el café acá al lado de mi casa. Y ellos me preguntan y yo hablo, ¿y cómo está? ¿Y cómo está tu hijo? ¿Y cómo está tu perro? Sí, sí, claro, sí, sí. La vida social es muy importante para gente mayores o en general para Pero más que todos. social, es esa cosa chica de, ¿viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué sé yo? Claro, ¿Te fuiste a la peluquería? claro. ¿Viste? Cosa de darse cuenta que el otro existe. Sí, 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 sí. Pero hay personas que son más introvertidos, ¿no? Que le cuesta. Sí, Y también hay personas que le cuesta buscar un terapeuta. También es muy interesante de pedir ayuda, ¿no? Porque realmente a lo mejor le da vergüenza de, de preguntar a un terapeuta o a un psicólogo. Es que también es muy importante cuando uno no se sienta bien y no se sienta en paz, que pida ayuda, ¿no? Que pide, que sí, pregunta. incluso tengo justamente una paciente que sabe que su marido necesita sí o sí el psicólogo. Y después de algunas charlas que hemos tenido con Ujú. ella me dijo, ayer me dijo, ¿querés creerlo? Va a ir a una psicóloga porque una amiga le dijo que estaba funcionando bien. ¡Wow! Ya ese es un primer paso. Yo me Ujú. pregunté, empecé ya en mi cabeza a pensar, cognitiva, ¿cuál sería la mejor tipo de terapia? Pero dijo, no, deja, porque va a ir a la psicóloga, amiga. Ya es algo, ya Sí, empieza a darse cuenta sí. que lo que vas a tener que enfrentar, que son varias operaciones y que viene con varias frustraciones, va Ujú. a servirle. Ujú. Genial, genial, son los primeros pasos. Muy bien, gracias. Un Pues primer sí, paso. sí, sí. Y una pregunta más personal. ¿A quién consultas tú si tienes un problema emocional o físico que te resulta complicado solucionarlo sola? ¿A quién preguntas? Te vas a reír, pero yo hablo todos los días con Dios y Dios me contesta Ujú, todos los días. ujú. Puede ser, esta sí que está loca, pero bueno. No, 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 es muy interesante, Y me gusta, me gusta. también tengo algunas amigas con Claro. las que hablo, que me Ujú. encuentro y charlamos. Sí, Sí. sí. ¿Y tu Dios, tú eres católica? No, yo nací, es así, te cuento. Yo nací en una familia judía. Ujú, Tengo 2 hijos, sí, 2 hijos, 4 nietos, pero está todo muy dividido, te voy a contar cómo, o engrosado. vale, vale. Estuve muchos años casada con una persona católica Ujú, ujú, y mi hijo es un gran budista, ujú, muy importante. Es un budista que está en Estados Unidos y muy reconocido también. ujú. Entonces, te puedes imaginar que yo tengo 3 religiones adentro, digamos, incorporadas. Sí, sí, muy interesante. Ajá, Catolicismo, judaísmo, budismo. ajá. El islamismo no,
y no estoy conociendo, pero ese diálogo interreligioso que tenemos en la familia ya está tan incorporado, este, que, por ejemplo, mi nieto, que vive en Costa Rica, no, no, ahora está en Estados Unidos, que es católico por parte de madre, judío digamos por el parte del padre, pero budista, ¿viste? Nace en un mundo abierto. Y después ya verán qué quieren hacer. Mis otras nietas de la Argentina, las dos son judías y hacen un camino de judaísmo. Y yo estoy acá. Converso, sé que tengo en el fondo, yo nací judía y lo respeto, Sí. Pero creo en un Dios, Sí. que es lo más importante, y creo que es un ser superior muy importante. Muy bonito. Pues sí, me gusta el mensaje también, este mensaje. Gracias. Pues sí. Muy bien, muchas gracias, Susi. Pues sí, muy interesante. Pues cuéntanos tu experiencia más bonita que has vivido laboralmente. No, tengo que reconocer que no sé si fue laboralmente, pero también fue dentro de mi experiencia, dentro de mi profesión, el haber tenido que el Office of Tibet, porque eso es una historia cómo llegó, no por mi hijo. Mi hijo estuvo en la primera venida del Dalai Lama Argentina en 1990, pero cuando vino estaba con todo un grupo, porque él venía de la India, estaba muy ahí. En la invitación al Dalai Lama vino parte del entourage del Dalai Lama previo a la venida de él, que era el 92, en el 90. Y entre la gente que estaba ocupándose de la venida del Dalai Lama a Latinoamérica, la primera venida, estaba una argentina que vive en Brasil, Via Dischi. Cuando ella me conoció, yo intercambié con ella tiene una editorial en Sao Paulo, y a ella, bueno, yo le dije, vos tenés que conocer a Humberto Maturana, tenés que conocer a Rian Eisler, bueno, y todo así nos hicimos como amigas, muy amigas. Así que cuando el Office of Tibet hace la segunda venida del Dalai Lama a la Argentina, Lia Diskin dice, la persona que puede hacer una mesa redonda de ciencia y religión, o también de salud y espiritual, puede ser Susi Ray. Y así fue como el Office of Tibet me llama a mí y yo organizo esta mesa redonda con gente de distintos espacios, con el decano de la Facultad de Medicina, con Humberto Maturana, que me tenía la mano ahí todo el tiempo debajo de la mesa porque yo estaba nerviosísima. Y me acuerdo, lo más interesante fue que yo no sabía esto, que un médico que yo había invitado, un psicoanalista, que yo había invitado a la mesa, cuando el Dalai Lama comenta que la gente que es una gran meditadora, los grandes rinpoches, los grandes meditadores, mueren y pueden quedar su cuerpo perfectamente bien una semana o más, el cuerpo queda entero hasta que se desintegra. Nunca me voy a olvidar la cara de este médico psicoanalista, el gesto que hizo como diciendo, ¿de qué locura está hablando este tipo? ¿Viste? Pero bueno, eso fue muy divertido. Y estaba también el director, no, el rector de la Universidad Católica Argentina, que en un momento dado de la reunión le dice al Dalai Lama, pero si ustedes no creen en un Dios creador, no tenemos nada que hablar nosotros. Esto no, nosotros no tenemos nada que decir. El Dalai Lama se para, le da la mano, le dice, por favor, siempre tenemos para hablar. No te imaginas lo que fue la platea. 10 años después yo hago la invitación, Dalai Lama 10 años después, y ¿qué te cuento? Viene este señor, el ex decano que ya vivía en un convento, y me dijo, me quiero disculpar, yo en ese entonces no sabía del budismo. Mira si no es bonito, si no son experiencias maravillosas. Genial, genial, pues sí. Vale, hemos llegado ya al final de la entrevista. ¿Te gustaría decir un mensaje final a nuestro oyente?
Mira, yo creo que lo más importante es tener sentido del humor, reírse mucho, eh, porque además de que se mueven todos los músculos del cuerpo, la risa, como decía selecciones del Reader Digest hace muchos años, la risa es un remedio infalible. Mira qué estupidez tan simple como es, pero tratemos de reírnos mucho. Y eso va a ser mejor y va a ser es para nuestra salud. Muchas gracias. Pues sí, muchas gracias, Susi. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Te agradezco mucho tu tiempo y a los oyentes te deseo un feliz día. Nos vemos en la próxima entrevista. Y Susi, nosotros estamos en contacto. Me encantó mucho de conocerte así un poco más. Muy interesante. Y muchas gracias. No, gracias a vos, por favor, fue muy lindo. La verdad que la paso muy bien y tu sonrisa es maravillosa.